Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, Danilo, hoy vamos a conversar con el tema económico con el economista Daris Javier. Está en el camino, en un taponcito ahí 27 con Lincoln, pero está dando la vuelta. Ahora hay que dar la vuelta, caer al Banco Popular que está más adelante, porque como he dicho otras veces aquí, el disparate ese de poner las calles de una vía. Una genialidad de algo. Una genialidad. Ahora la calle está de aquí, detrás de la plaza está vacía, de norte a sur, pero entonces tú tienes que seguir una calle más y cuando va a entrar a la calle, qué sé yo cómo se llama, que va a dar al Banco Popular de la 27, entonces tú te encuentras que hay un tapón en esa calle porque esa es una calle, no es de desahogo, porque lo que vive es ahogada, porque hay muchos colegios allá adelante. Así y entonces esa calle... La Francisco Prat tiene que coger. Con mucha frecuencia está esa calle llena. Y entonces para finalmente coger la Francisco Prat para caer aquí. Pero Daris está en camino para tratar el tema económico. Bueno, iba a decir ayer, pero fue antes de ayer. Se me quedó acusar recibo de esta revista dominicana de Derecho Constitucional que nos envían de comunicaciones del Tribunal Constitucional. Un tremendo órgano institucional que tiene el país. Ay, si no tuviéramos el Tribunal Constitucional, he dicho muchas veces. Para nada se produjo el choque de trenes aquel que pronosticaba el magistrado Subero, que después teníamos entendido que quería coger para allá. Tengo entendido eso. Hasta ese entusiasmo. En los tiempos de una ligera transición del Danilato, que él tuvo no muy lejos de ahí, por ahí, qué sé yo, al final. Y entonces, eso no se dio. Y el tribunal no tuvo ningún tipo, no hubo ningún choque de trenes en la justicia, aunque recientemente, ahí con respecto a una determinada sentencia, la Suprema Corte de Justicia, que, bueno, es en el órgano superior de justicia en sentido general. Pero ¿qué pasa? Y cuando no existía el Tribunal Constitucional, entonces hacía de Tribunal Constitucional para los asuntos estrictamente que tenían que ver con la correcta o no aplicación de la Constitución de la República. Tenía la Suprema Corte la última palabra, pero ahora la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Así es. Según la modificación, de acuerdo a la modificación a la Constitución del 2010. Que resulta que hay un aspecto ahí donde la Suprema Corte de Justicia está diciendo algo que no se corresponde con otra cosa que ya, sobre la cual el Tribunal Constitucional sentó jurisprudencia y sentó las bases de cómo es que debe manejarse la cosa. El tribunal, en materia de constitucionalidad o de aplicación o no, correcta o no de la ley, es quien tiene la última palabra. Entonces, ¿por qué discutir eso? Sí. ¿Por qué discutir eso? Entonces yo no entiendo. Eso es hacerle un flaco servicio a la institucionalidad. Tenemos esto por aquí, agradecemos a la gente de comunicaciones muy activo, el magistrado Milton Ray Guevara, su presidente, un tolete de presidente que tiene el Tribunal Constitucional. Así es. Ha dado las instrucciones del lugar y me mandan todo ese material. Hay un material que a ti te interesa, tú prometiste. Sí, te lo voy a escribirme, recordar. No me lo recuerdes solamente porque lo voy a escribir en un blog de hielo. Tú tienes que... Yo te lo voy a recordar después por escrito. Escribírmelo, algo que tú quieres de allá, para yo hacerte ese cabildeo. Y voy también, hablando de cabildeo, voy a hablar con el magistrado Milton Ray, a ver si nos honra un día. Sí. La hora es un poquito problemática para él, pero bueno, vamos a ver si él hace una excepción. Y quizás un viernes antes de retirarse ya para esperar el comienzo de la otra semana,
él se deja caer por aquí por el programa. Eso tiene que hacerlo antes de que se vaya del Tribunal Constitucional. Él tiene que honrarnos con su participación un día aquí en el programa. Nosotros felicitamos siempre el desempeño de él y de los demás miembros de manejar un órgano con tantas cabezas bien amuebladas, mentes pensantes, y entonces él coordinar todo aquello y sobre todo el trabajo y lograr el equilibrio, la armonía. Eso no es todo el mundo no es fácil, que lo logra, ¿no? Y él lo ha logrado. Cada vez que llega alguien nuevo, porque así lo establece la Constitución, cuando hay cambios, el cambio de el término de periodos, pues sencillamente siempre se interpreta y se maneja como alguien que va a aportar y a contribuir al fortalecimiento institucional. Y es una hermandad, una misma familia lo que existe allí. Y los que se van siempre llevándose, si se quiere, en su corazón y en su alma el sentimiento del trabajo, del desempeño, sé la satisfacción con que ellos sienten y cómo se expresan del tribunal, aún fuera. Lo digo, por ejemplo, por el caso de Wilson Gómez, que es el presidente del Instituto Bartiano y fue miembro prominente del Tribunal Constitucional. Bueno, pero Danilo, hay muchas cosas demasiadas interesantes en el día de hoy. El tema de la criminalidad. Ahorita me llamaba... Hay un editorial del Listín Diario diciendo que hay un desborde, y es cierto. Es cierto. De la criminalidad se ha salido de control. Y la delincuencia, en sentido general, porque ese atraco de película que tiene aquí en la... a un camión de valores... ahí está en la primera plana del Diario Libre del día de hoy. Eso fue una acción de película. Y tuviste con guantes de látex, con armas de guerra, claro. Bien equipado. Vamos arriba entonces, vamos a la pausa para dar entrada a nuestro distinguido invitado, que ya el economista Dari Javier fue intendente de bancos en su momento y es un conocedor de la materia, y con él vamos a aprender un poquito con él, aprender a brevar en su fuente de conocimientos económicos. Vamos, director, arriba y volvemos. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años. Bien, señores, como habíamos anticipado, está con nosotros el economista Daris Javier, ex intendente de bancos, y por demás es economista, como dijimos, pero es una persona de mucha importancia y de mucho trabajo dentro de lo que es el proyecto presidencial de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Me gustó un trabajo de Yanesi Espinal en el Caribe de hoy, donde ella dice, el 24 no es el 20, no. Para aquellos que están minimizando, porque ahora se ha estado vendiendo el asunto de el líder sin partido. ¿Y qué tú haces con partidos si tú no tienes candidato, y si tú no tienes credibilidad, y si tú no tienes autoridad moral para sacar la cara y salir a la calle? Porque Danilo no ha salido a la calle, Danilo salió a un sitio donde había mucha gente concentrada, congregada, y lo llevaron allí. Lo llevaron allí, pero no lo pasearon por la calle. No. Todavía no puede salir a la calle. Pero bueno, el invitado es el que tiene la palabra, no somos nosotros, que vivimos todo el día hablando aquí. Dari, bienvenido. Gracias, Luis y Danilo, amigos. Yo, como le he dicho en muchas ocasiones, me siento parte. Claro. Aquí lo que pasa es que dilato en volver. No, y después, por el tema de la pandemia, nos olvidamos. Bueno, estamos metidos en vacunas y en cosas, y nos olvidamos de los números, no sabiendo que los números siempre tienen que estar presentes en toda la economía. Muy cierto. Entonces, bueno, y que por todas esas cosas, muchos elementos del equilibrio económico que se había tenido se han visto un poco tambaleantes, o bastante. Pero sería bueno, Dari, que comenzáramos haciendo una evaluación del desempeño del gobierno del presidente Luis Abinader, que de todas maneras hay que diferenciar que heredó una crisis, una pandemia que acabó con muchísima gente aquí 4.000 y pico de personas, que eso junto es mucha gente, y en el mundo entero, pero además
también una situación económica una crisis económica, con los ingresos en el suelo, apenas las remesas fueron los que pudieron mantener la cosa, pero no había dinero, no había evolución económica, los negocios cerrados, la gente guardada en su casa, y es un problema grandísimo. Pero claro que se espera que los gobiernos se instalan para que gobiernen y que llegue un momento en que, a pesar de la crisis, hay que torear la crisis, pero salir a camino. Entonces, vamos a ver la evaluación del economista Daris Javier. Mira, para ustedes y los amigos televidentes, hay que entender una crisis, no es un asunto tan simple como a veces uno ve que lo tratan, de que se ve una crisis. Decía Angela Merkel que los gobiernos no heredan crisis porque están conscientes de lo que hay, entonces para eso lo eligen, para solucionar. Para que la resuelvan. Exacto, entonces... Se supone que presentan soluciones. Exacto, entonces, mira, entender una crisis es entender lo que se llaman los ciclos de la economía, los ciclos económicos. La pandemia lo que vino a cerrar un ciclo y abrir otro ciclo. En ese momento, en esa etapa, ¿verdad?, la economía cae, pero la economía de por sí sola tiende a recuperarse. La gente sale a la calle, la gente sobrevive, la gente come, y las economías informales, como el caso de la dominicana, entonces empuja a esa salida. Recordemos las primeras semanas del encerramiento, el distanciamiento. Hubo que aplicar gradualidad a los 2 meses, porque ya la gente había agotado todo lo que eran sus reservas de consumo y de ahorro. Había que salir a buscar. ¿Quiénes salieron? Salieron el mercado informal, salió el chiripero, el plomero, el chofer de ruta, salieron los plomeros, los electricistas, salieron todos, los mecánicos. Entonces, esa gente de por sí tenían que sobrevivir. Entonces, la economía tiene esa fase, que en una crisis hay que entenderla, es que la economía por sí sola tiende a activarse, porque la gente tiene que salir. Ahí también se incorporó los programas sociales, porque si no, imagínate. El elemento adicional fue el teletrabajo. Sí. Pero resulta que la economía dominicana, como parte de la economía de América Latina, tienen un problema que arrastran, estructural, ancestral, y el poco adiestramiento, la poca amigabilidad que tiene esa fuerza informal con los cambios, la aceleración de la tecnología. Entonces, el teletrabajo nada más abarcó un espacio pequeño. Y ese espacio pequeño son los que tienen mayor adiestramiento y se fueron dando. La otra fase, la otra parte, entonces perdieron el empleo definitivo porque no lograban reincorporarse a esa nueva modalidad que llegó, que el teletrabajo. Las universidades... Ahí lo de tú hablaste de que perdieron el trabajo. Hubo muchos que perdieron el trabajo ellos solos por la situación. Y hubo un paquete ahí que los votaron sensiblemente, que le buscaron un término. Aprovecharon la oportunidad. Aprovecharon el término, la coyuntura política, y entonces, ¿cómo fue que se inventaron lo de desvinculado? Desvinculado. Los desvincularon tanto que sencillamente... Se quedaron desvinculados. Se quedaron desvinculados. Entonces, fíjate. Con el agravante, eso hay que resaltarlo. Primero, que el presidente dijo que esa gente había que darle su compensación de ley. Y con todo y que el presidente lo dijo, hay gente que todavía está, eso da pena, todavía está pidiendo que le den sus prestaciones. Sí, eso es la parte más dolorosa. Pero claro. Entonces, en esa fase, en ese proceso, bueno, hubo que ir flojando gradualmente, permitiendo que la economía se abra, porque había una situación difícil para esa masa grande de informalidad. Los negocios, por demás, muchos todavía no han podido abrir porque quebraron. Muchos quebraron y se quedaron quebrados. Toda esa fase de pérdida de empleo todavía está rezagado. Ahora bien, cuando tú te detienes a analizar frío, sin pasión, de todos los hechos ocurridos, hay un elemento
que incluso uno que tiene que observar el movimiento de recuperación, porque esa es la otra fase, la recuperación de la economía, uno va observando. La economía está clasificada por sectores, sector industrial, sector agropecuario, minería, servicios, negocios. ¿A cuáles fueron los sectores que le fue mejor en este proceso de crisis? Los supermercados que nunca cerraron, el sistema bancario. Sí, porque no hay telecomida. Sí, no hay telecomida. No, ni tampoco cerraron, porque la gente tiene para los supermercados no hubo restricción. El sistema bancario, sí. El sector agropecuario por la parte de la alimentación, las farmacias. Y lo del sector agropecuario es relativo, porque realmente hubo muchos productos que no se pudieron trasladar. Sí, pero además de que en términos de la escasez. Hubo una interrupción en los canales de comercialización, hubo dificultades. Sí, pero no fue frontalmente golpeado como otros sectores que se paralizaron. Eso, digamos, los sectores de mayor, que salieron más victoriosos, menos golpeados, menos lesionados. Porque todos salieron lesionados, pero hay unos que salieron más beneficiosos que otros. ¿Quiénes salieron entonces más golpeados? Salió el turismo. Inicialmente el turismo. El turismo, una caída fuerte por encima del 45%. Salió lesionado el sector industrial, la pequeña y mediana empresa, que hemos hablado que no se recuperaron. El sector industrial, la construcción. De todos esos sectores, el que primero comenzó con la fase recuperativa es el sector construcción, ¿verdad? El distanciamiento ahí no permitió, además, que tenía un sector que sobrevivir porque había préstamos, financiamiento, etcétera. Cuando tú evalúas, consolidas esos sectores en la fase recuperativa, tú no puedes incluir a los sectores que no fueron golpeados tangencialmente. Tú tienes que excluir y sacar, estos son los sectores que fueron frontalmente golpeados. Entonces, en la parte del turismo... Perdóname, antes mencionaste la construcción, no quiero que se pierda. La construcción se ha disparado alrededor de un 24, no menos de un 24%. Esto generalmente ocurre producto de la inflación. Ahora bien, ¿hubo motivos sobrados o económicos para que ese dispare fuera tan fuerte? ¿Tú dices en términos de crecimiento? No fue de crecimiento. De los costos. De los costos operativos. Los costos operacionales, más de un 24%. Eso va a poner por las nubes el costo de la construcción. Claro. El precio de la vivienda. De la vivienda. Claro, y eso complica las cosas. Claro que sí. Su reactivación, ¿verdad? Encuentra esa fase, se incorpora esa recuperación a esa ya nueva realidad. Entonces, la demanda de vivienda que tuvo parada, la disposición de los créditos, las remesas que tuvieron a disposición que los dominicanos enviaron, lo transfirieron hacia ese sector, por eso es que se reactiva con mayor facilidad. Entonces, cuando esos sectores tú lo vas a evaluar, tú dices, bueno, se recupera el sector construcción, comienza a caminar la zona franca, las industrias, ya se comienza el sector energético por su propia naturaleza, no podía quedarse rezagado. El turismo. Entonces, ¿por qué el turismo? Porque todas las reservaciones, vuelos que había en prepandemia, eso no se pierden. Yeah. Es lo que se hizo fue postergarlo. Y esa gente que tenían, ¿verdad? Reservaciones, vuelos, entonces comienzan ya en la normalidad, comienzan a disfrutar de eso, que digamos se toma algún periodo de 3 meses, 4 a partir de este año. Entonces por eso es que se nota ese influjo. Sin embargo, se monta una campaña publicitaria diciendo que hay un esfuerzo oficial y que por eso se reactiva el turismo. Bienvenido que se reactive el turismo, que se reactive todos los sectores. Inclusive ahora, en algún momento, Dari, se llegó a pensar que se fue muy rápido, hasta cierta imprudencia, con el término de la apertura, porque ese sector presionando para que se abriera, había razones económicas, pero recuérdate que en un momento determinado se llegó a decir que se había sobrepuesto
o se había dado más importancia al aspecto económico que al asunto salud. Sí, sí. Entonces, sí. Fue una crítica fuerte. Fue hasta peligroso. Y con razón. Pero le salió bien al final sí. la jugada. Bueno, Dios no desampara a nadie. Así es. Entonces, ahí, esa es la fase que hay que entender en esta etapa de recuperación. Entonces, la recuperación es una gradualidad. No estamos en una fase de plena recuperación. Es una gradualidad que para poder apreciar su magnitud, su dimensión, entonces tiene que entrar a la fase de la consolidación, que es hacia donde debe ir, pero todavía la consolidación, pero dependiendo, vamos a hacer en medio de la crisis. Dale, pero tú dices la consolidación de la recuperación. De la recuperación. Ahora bien, se presentaron otros factores porque detrás de la epidemia o de la pandemia vino ahora el tema de la guerra. Sí. Que eso se veía venir, pero bueno, otra llegó. Etapa. Y entonces la guerra de Rusia y de Ucrania ahora tiene distintas ramificaciones, distintas amenazas, que si China se mete, que si Estados Unidos se mete en China, si China se mete con Taiwán, que si entonces Estados Unidos va a favor de... Todo ese tipo de cosas que aparentemente van a crear un berenjenal, que yo no sé qué va a pasar, qué pipián van a hacer con la economía y qué finalmente va a pasar con países pequeños o economías pequeñas como la nuestra. Vamos a meternos entonces en ese terreno cuando retornemos de la pausa. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, sí. Arranca con emoción. Esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba. Busca tu motivación, que caramba. Hazlo todo con pasión, que caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Seguimos entonces, la situación que ha llegado la economía, ya no solamente la economía mundial, bueno, comenzando por ahí, la gran economía, a través de los problemas que se han presentado con las guerras, todas esas cosas. Los conflictos internacionales. Esos conflictos internacionales, hasta dónde
esa recuperación momentánea que ha experimentado, por ejemplo, el turismo, las remesas aquí en el país, y recuperaciones de algunos sectores que, como bien planteabas al principio, estaban de capa caída o estaban recogidos o estaban quebrados. Ha habido un aliento hasta cierto punto y entonces eso compensado con la parte de la mejoría en el problema de la pandemia. Pero entonces nos llega esto otro, este brisazo que llega de aquí. No solamente son los polvos del Sahara, sino también las consecuencias de esta guerra, que sabemos cómo afecta el mercado del comercio internacional, los costos de los fletes, los tapones en los puertos, el asunto del acopio de los commodities, o sea, por estos problemas internacionales. ¿En qué va a parar eso entonces, Dani? Mira, obviamente que el desastre dejado por la pandemia se le adicionó primero la crisis, la salsa de los precios de los combustibles, porque recuerden que cuando la economía se estanca, que se reactiva, en la fase de estancamiento, la demanda de combustible fue cero. Pero ya en la fase de recuperación, entonces, toda esa pérdida que tuvieron los países productores de petróleo trataron de recuperarla porque el incremento de la demanda de petróleo se disparó. Por ese lado, hay un factor influyendo, y eso entonces los combustibles tienen la ventaja o desventaja a su vez de que esos precios abarcan a toda la economía y provocan un efecto dominó. Entonces ese efecto dominó, cuando ya va pasando de una etapa a otra, aparece que todos los precios de las materias primas o commodities comienzan a dispararse por múltiples razones, especulativas, de costo, y también por conflictos comerciales. Se juntaron todo. No bien superado esa fase, entonces aparece, hoy hace 92, 93 días, aparece el problema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Que no se circunscribe a esos dos países. Sí, exacto. Abarca al mundo, obviamente, repercute. Las ramificaciones. Pero, por ejemplo, ya el problema inflacionario, los efectos negativos en la economía, ya estaban dados previo a la guerra. Había un factor inflacionario que los gobernadores de los bancos centrales, cuando los presidentes le estaban preguntando que qué pasaba con la inflación, no, eso es pasajero. Pero uno estaba observando que no habían cosas que eran pasajeros, que ya eran estructurales, que se estaban convirtiendo. Y la presencia de ese conflicto bélico entonces aceleró hacia una fase estructural. Nosotros estamos viviendo en el mundo y en la República Dominicana una fase estructural inflacionaria, que significa que todo el resto del año va a mantener la inflación y que puede prolongarse por un periodo más amplio. Nosotros habíamos controlado la inflación. ¿Qué posibilidad? ¿Pero controlado a dónde? En el país. Localmente, pero... Sí, localmente. No, pero en medio de la pandemia la inflación no se controló. No, por eso hasta ahí habíamos tenido cierto control. Después se ha salido de curso. ¿Qué probabilidades? Pero se dice que todavía no es para alarmarse. Pero, Danilo, pero si llega a un punto... Pero que aquí no se controla nada. Mira. Si realmente hay tanta influencia externa. Mira. En este caso, por ejemplo, ahora con la guerra, fíjate cómo se corta el cosa de los puertos, el tránsito, la comercialización se paraliza, los buques, los contenedores, todo eso está almacenado y no fluye. Entonces, eso es una parte. Esa es otra parte del comercio exterior. Es una parte. Que comenzaron los Pero acuérdate contenedores. también, Dari, que en Estados Unidos le corta a los grandes capitales, le pone un bloqueo también, hasta dónde eso. Entonces, los costos de los fletes se dispararon, y ustedes vieron que hubo una confusión en el país que se decía desde aduanas, que aduana había aumentado las recaudaciones. No, es que los costos de traer esa mercancía del comercio exterior aumentaron, y obviamente las recaudaciones
se iban a ver abultadas. Entonces, en economía hay que tener cuidado con sobredimensionar las informaciones. Las cifras son un poco delicadas cuando tú las sobredimensionas, porque genera expectativas que luego la población se da cuenta. Que son falsas. Que son falsas. Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, resulta que en esa fase, y ahí Danilo, retomo a ti, la inflación no fue controlada a pesar de que los bancos centrales y han hecho un esfuerzo, y el Banco Central de la República Dominicana, por qué no decirlo, lo ha hecho. El problema es que allá hay otros factores. Mira, hay una anécdota en economía con relación a la inflación, porque la inflación no es un problema de ayer. No. Ya en la época antes de Cristo ya había preocupación por la inflación. Y hubo un gobernante, de estos que siempre ocurren en la historia, que llama a uno de sus asesores económicos y le pregunta que por qué no bajan los precios. Y él le dice: presidente, no están bajando los precios porque la inflación es un problema de la ley de la oferta y la demanda. Y el presidente, que no entendía nada de economía, llama al presidente del Senado de su país y le dice: hazme un favor, yo voy a someter una ley de modificación a la ley de la oferta y la demanda. Porque no entendía el problema inflacionario, y tú lo estás viviendo eso. Te pongo ese ejemplo porque tú lo traes al día de hoy, y la gente ha creído, algunos gobernantes en el mundo y aquí han creído que con someter, por ejemplo, una tasa cero a los bienes importados ya la inflación se resolvió, y no. Y entonces ese problema de no entender el fenómeno de la inflación es que confunde, y los gobernantes comienzan a desesperarse. La inflación tiene dos motivos que la impulsan. Viene, ciertamente, hay efectos políticos. Hay un componente importado, es cierto, pero hay otro que resulta de la aplicación de la política económica del gobierno. Correctas o no que aplique. De ahí entonces, porque los gobernantes comienzan a desesperarse por lo que tú acabas de decir. Los gobernantes toman medidas que provocan, en medio de la desesperación, provocan situaciones difíciles, porque la inflación es lo que saca de casilla a cualquier gobernante del mundo. Claro, lo saca. Que eso comienza con el aspecto social, y de ahí va derivando hasta caer en el tema económico-político. Luis y Danilo, déjenme decirle una cosa. Yo he llegado a la conclusión que la gente que no va a una universidad y se adiestra en economía entiende rápido la economía cuando le hablan de inflación. ¿Sabes por qué? Porque le da en la parte sensible, que es la cartera, el poder adquisitivo. La gente ahí entiende la economía de una vez. En el tema inflacionario, cuando le da por el bolsillo, de los temas más delicados que tiene una economía. Mira, Dari, veo que el periódico de hoy, el Diario Libre, trae su primera información, que el gobierno subsidiará la harina, el maíz, el pollo, y que lo de la tasa cero es solo preventiva. Yo no entendí eso. Dije, nadie ha entendido eso. Dije que es preventiva. O sea, que es por prevención que le han puesto una tasa cero. Pero aquí hay un paquete de cosas. Si las hay, ¿para qué entonces poner tasa cero para que se metan lo que ya tenemos? Eso va a crear sus problemas a los productores locales. Y además, una declaración que ofreció el presidente Abinader en su charla por allá de economía que dio a varios presidentes, o con la presencia de varios presidentes, donde él decía que por primera vez en 20 años no se ha tenido que importar arroz. Yo tenía información, y yo creo que tú también, y yo creo que Danilo Clime también, de que aquí hace años que aquí había una sobreproducción de arroz. Inclusive una vez hubo un gobierno que mandaron a quemar los... Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí. Eso le costó a Elío Jaque muchísimas cosas, que era el ministro de Agricultura en el gobierno de Hipólito, que mandaron a quemar las plantaciones de arroz. Entonces, porque había sobreproducción. Entonces, ¿cómo es que hacía 20 años que aquí no había que importar arroz? Aquí no se estaba importando arroz. Mira, eso es lo más penoso, porque obviamente un presidente de la República no tiene que necesariamente tener todas las informaciones, porque no maneja todos los sectores, porque no lo maneja, no es especialista en todo. Pero
quienes asesoran al presidente, quienes le transfieren la información, tienen por lo menos que sobredimensionar la cifra. Porque hay otro elemento ahí. Tienen que sobredimensionar. Lo correcto es que le den las informaciones correctas, no que le mientan al presidente. Exacto. Entonces viene el problema de que cuando las cifras se quiebran, cuando las cifras se retuercen, entonces la gente no le da credibilidad a las cifras oficiales. O sea, tú le dices a la gente que la inflación está controlada, que el problema del sistema eléctrico está controlado y comienza que una chichigua fue que dañó el sistema. La gente lo que está viendo es cómo se sufre el problema eléctrico, porque es otro problema molestoso. Cuando tú le dices a una gente que la inflación está controlada y la gente te está comprando el huevo, el pan y todos los alimentos más caros, la gente no está entendiendo eso. Igual que el tema de la pobreza. Un día yo recuerdo... Porque, por ejemplo, que se va a subsidiar el pollo. Como decía el presidente Fernández el otro día, pero ¿por qué no se subsidia el maíz o se subsidia la materia prima? La materia prima con la que se va. El origen de la inflación. Para que no tengamos que traer el pollo ensamblado, ya congelado. Porque hay un problema ahí. Porque tú vas a quebrar la industria claro, pero con local. Con grave problema. El hecho de que tú desmonte aranceles en aduana no significa que el precio internacional de ese producto viene a cero. Viene con la inflación desde allá, entonces está importando una inflación. Porque los aranceles lo que hacen es multiplicarlo. Pero además se está notando que, y en la práctica es así, que una serie de productos que el gobierno subsidia, como quiera, siguen llegando caros porque hay una inflación que también... Por eso te hablé de inflación estructural. Sí. Porque ya la inflación no es pasajera como en principio vendieron los gobernadores de los bancos centrales del mundo, sino que se convirtió en una inflación estructural que puede trascender más allá del año 22. Pero hay un elemento importante que la gente tiene que estar claro a partir de ahora. No es que los precios ya van a bajar, ya lo que se procura es en qué nivel se va a estabilizar los niveles de inflación. Sí, o sea, que el daño menor es lo que se busca. Exacto. Una inflación controlada de lo que se está Tú la vas a controlar en un nivel alto, pero no, esos productos que antes te valían un determinado monto más pequeño, ya tú no lo vuelves a ver. Lo que está procurando es que en ese nivel no se disparen, no se aceleren. Es igual que lo mismo que cuando el Banco Central anuncia que la inflación fue de 2%, 3%, la gente a veces cree como que es que los precios van a bajar ahí y se pregunta, pero yo compro las cosas igual. No, el Banco Central lo que te está diciendo que de un periodo a otro, el que están analizando, y los precios nada más han aumentado en ese porcentaje. No es que bajan. Y por eso es que a la gente se le hace un poco difícil aceptar que hay control de la inflación. Por esa razón, pero no se lo explican así al consumidor. Pero yo oí ayer al ministro de Economía hablando de comprar directamente a los productores, es decir, una intervención en los canales de comercialización. Es que a mí me extraña que el profesor Miguel Seara sabe que eso la inflación no funciona así y él en varias ocasiones lo criticó. Sí. Entonces, me extraña que siendo él un investigador, más que todo, lo plantee con esa simpleza. Pero ¿sabes lo que pasa con eso, Dari? Yo en economía o lo que sea, eso es muy práctico, cualquiera puede entenderlo. Es que los benditos políticos y los técnicos metidos en los partidos políticos, cuando están en el gobierno, en la oposición, que todo lo ven mal, todo lo critican, entonces resulta que cuando van a los gobiernos, y eso es recurrente, entonces lo que estaba malo ayer hoy está bueno, entonces se encuentran con la realidad, entonces comienzan a decir todo lo contrario de lo que estaban diciendo antes. Sí. Pero tú no ves el tema eléctrico, y, bueno, recordemos que incluso cuando estaba el PLD en la oposición le llegó a plantearse, creo que fue Juan Bosch y otros técnicos decían que le entreguen el Banco Central para resolver problemas de la economía, que le entreguen el tema de la corporación. Le entregaron a Temo la corporación
el primer periodo del PLD y del gobierno de Leonel Fernández, que fue un desastre, amigo de Danilo Climent, en la corporación. Y entonces ahora mismo tú recuerdas que el PRM, cuando estaba en sus teorías de campaña, el actual ministro de Energía y Minas tenía resuelto el problema eléctrico. En una ecuación de una pizarra. Claro, que él por demás no es especialista en el tema eléctrico, que es físico nuclear. Entonces, desde la física nuclear se está tratando de resolver el problema eléctrico. Y todos lo resolvían de la gasolina haciendo una formulita. Es una formulita. Entonces ese es el problema. Que ahora no le ha dado cuadrado. Es cierto, porque a veces, y mucha gente cree que en una pizarra de un aula docente tú resuelves el mundo. Pero eso es un caso hipotético, imaginario. Cuando tú vas a la realidad, entonces entran los discursos en contradicción. ¿Quiere hablar un poquito de política? Pues usted en la fuerza del pueblo. Director, póngame una foto ahí de un perínclito de San Juan. Este no fue de Santiago, de San Juan, que decía ayer una representante del Ministerio Público que la llevaron a un programa de la mañana, al despertador, y a esa joven se le ocurrió decir que ella trabaja en el PECA, que tiene que ver con la persecución a la corrupción. Entonces ella dijo que al presidente Medina se le estaba investigando, o sea, estaban buscando algunos papeles, pero que hasta ahora no habían encontrado elementos suficientes, evidencias suficientes no habían encontrado elementos suficientes para encauzarlo. Entonces, parece que aquí se cumple las diligencias que estaba haciendo Hipólito. Primero, las declaraciones de él que no se inscribe porque a los presidentes o a los expresidentes se les persiga. Y segundo, la visita que él le hizo al presidente Danilo Medina, todavía en Palacio, en la transición, acompañado del hoy ministro Díaz Morfa, donde seguro que fue a pasarle la mano y a decirle: no te preocupes, que yo voy a estar ahí. Tú tranquilo, que yo voy a estar jalando para tu lado. Y por eso se decía que en una reunión, una conversación no voy a decir maco con cacata, pero bueno, una reunión rara de PLDistas y gente de un sector del PRM representado por Hipólito, en Los Mogotes, salieron a relucir muchísimas cosas allí, trascendió muchísimas cosas. Pero allí di que lo que se habló fue de domino nada más, porque los que estaban allí eran jugadores empedernidos de domino. Pero, mi hermano Fadul no juega dominó. Claro. Pero, ¿en qué tú crees que va a quedar el tema? Tenemos un ministerio público, ha planteado el presidente, independiente. Va a quedar el tema de la sanción a la corrupción y cero impunidad, que es una promesa, el buque insignia de campaña del presidente Danilo Medina, Luis Abinader, a propósito de las diabluras hechas en los gobiernos de Danilo Medina. Entonces, ¿en qué va a quedar ese tema? Parecería que los más de 100 expedientes que han estado manejando el Ministerio Público no los va a manejar en ese tiempo, porque todavía hay varios encartados y presos, pero no hay el primer condenado todavía, ni siquiera se está conociendo el juicio de fondo. Sí. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Desde el primer momento, yo dije, y llegaba a pensar, hasta dónde puede dar resultados positivos el que tú hagas un populismo penal. Populismo penal. Por un lado, y por el otro, es que es sorprendente que el Ministerio Público mantenga una presencia en los medios de comunicación tan activa en casos que son investigados. El mejor aporte que se puede hacer a la transparencia y sobre todo a condenar o reprochar los actos de corrupción y que no haya impunidad es el silencio de la investigación. Claro, porque en ese caso ayer esa magistrada puso un huevo cuadrado, porque ahí el silencio yo creo que era mejor, más la prudencia, sí. Porque por lo menos el caso Danilo se quedaban las expectativas todavía ahí dormidas,
de las expectativas de qué va a pasar con ese gobierno y con esa corrupción que se le atribuye, ¿verdad? Pero ahora cuando ella dice que no hay evidencias suficientes hasta ahora, pero que el caso se ha estado tratando. Sí. Pero ven acá, tumba todas las expectativas esa declaración. Mirándolo en sentido general, lo que te quiero decir es que en la única parte del mundo que tú ves al Ministerio Público participando en asuntos mediáticos, en un proceso de investigación, es aquí. Pero además, un Ministerio Público no tiene que inflar egos. El Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? Es recoger evidencia y llevar la acusación, llevarlo al tribunal y convencer al tribunal mediante demostraciones de hecho de que la persona X o Y que se señale es culpable de esos hechos. Y entonces ya el tribunal toma decisiones. Pero cuando yo vi la forma emotiva con que los representantes del Ministerio Público estaban haciendo hasta acusaciones directas, forma de burla, de que en Santiago se conoce todo el mundo, que sé yo qué, y entonces aparecen una guagua de que aquí está la nueva dama de hierro. Yo dije, esto no va para parte. Tú no has visto en ese proceso a la magistrada Miriam Germán pronunciándose en nada. No. Porque es una juez de carrera. Sí. Y como juez, ella sabe cómo funcionan esos procesos. Muy reservada, muy puntual. Nada entonces, espectacular. Sí, pero ella es la jefa del Ministerio Público, ella debía bajar sus líneas también. Bueno, ya habría que ver cuál es el intrigo interna que se presenta. O es una división del trabajo. Mientras, es probable que sea una división del trabajo. Yo me preservo aquí en la poltrona y entonces tengo los perros de presa para tirarlo a propósito de que tú me hablabas de la impunidad, yo he llegado a la conclusión que mientras el Ministerio Público de hoy, de mañana o de cualquier momento tenga una participación activa a nivel mediática, ningún proceso culmina con éxito. ¿Por qué? Porque tú no puedes buscar una condena con populismo penal. Claro. Pero también tenemos ahora el factor tiempo que está ahí, pende como una espada de Damocles. Pero de hecho, donde se han desatado estos procesos, nada bueno ha sucedido. Sí, pero ni para el país, ni para la economía, ni para el sistema. Insisto en el factor tiempo está ahí, ya estamos casi en campaña. Ahorita, ya fíjate, ya están saliendo a sacar la cabeza gente que no tiene cara, no debería tener cara para salir a la calle. Y entonces comienzan los cuestionamientos. Ahorita va a venir el San Benito de que eso es persecución política. Retaliación política. Y entonces eso le quita fuerza a los esfuerzos serios o institucionales que pueda estar haciendo el Ministerio Público para sancionar la corrupción y sobre todo que no se siga haciendo lo que le da la gana a cualquier gobierno con los fondos públicos. Muy cierto, muy cierto, comparto eso contigo. Además, hay algo que perturba también un proceso de investigación de esa naturaleza, que es si el Ministerio Público, digamos, solicita una medida de coerción por un determinado tiempo, periodo, se supone que en ese tiempo va a completar la investigación. Pero ya cuando pide un plazo extra, ya comienzan a surgir las dudas. Bueno, pero el Ministerio Público dijo que iba a presentar esta prueba en este tiempo, no lo logró. Entonces ya ahí viene la defensa de los imputados a hacer alegato de que es un preso irregular, que es una persecución, que es cuestión personal. Y se desacreditan. Entonces eso pierde fuerza. De cara al futuro, pierde credibilidad. Lo que debe es manejarse con más prudencia esos procesos investigativos y despojarse de toda la parte anímica, ¿verdad? Pero parece que el tiempo no va a dar, no el de nosotros, sino a ellos, no le va a dar tiempo. Y el de nosotros tampoco. Y a nosotros tampoco. Pero el tiempo para el Ministerio Público realmente llevar a feliz término una serie de procesos que fueron inicialmente escandalosos y que no hay que ser tan ducho y tan ducho, ni hay que ser tan pretencioso como dice la magistrada que el día de ayer que estaban buscando pero que no han encontrado.
porque hay cosas que guindando en el gobierno pasado, oye, no eran cocos que estaban guindando, realmente en términos de corrupción, la percepción, el tufo a corrupción. Pero señores, y los casos no están ahí. El tema eléctrico, las compras, o las descompras que se hacían, que no llegaban se hacían las compras, pero no llegaban y que entraban a los almacenes y no entraban las mercancías. Todo ese tipo de cosas que fue robo público. Y ese asunto, o sea, no había ojo para ver, y ahora no hay ojo para encontrar tampoco. O sea, yo no entiendo. Son cuestiones muy delicadas. Todos sabemos que los procesos penales son delicados, las investigaciones penales, el respeto al debido proceso que debe sobreponerse, debe primar. ¿Qué expectativa te hace con aquel que director, ya nos vamos, con lo de que quitarle los recursos a aquellos que se lo llevaron? Supuestamente hay gente que está entregando recursos. Algunos han entregado o han prometido ya devolver cosas. ¿Qué te parece esa partecita? Confunde mucho. Confunde mucho porque entonces, como tú dijiste, bueno, cualquiera viene a un cargo público, defalca el Estado, y llega a un acuerdo y se queda con una parte, toma una parte y se quedó rico. Y ya, no he entendido eso, porque cuando tú revisas las leyes penales dominicanas, el eso manejo no está del poder es contemplado. complicado. Hay cosas que no se entienden y nunca se van a entender. Es complicado el manejo del poder, pero yo creo que la seriedad, de todas maneras, uno no debe dejarla. Yo creo que de cara al futuro, prudencia, serenidad y menos publicidad pueden ser más exitosos en las investigaciones penales de cara al futuro. Bien, de esto, como diría el padre Abelino, que en paz descanse, de esto, Dari, seguiremos hablando. Sí. No muy dilatado, debemos volver. Gracias. Nos vemos esta noche a las 12 de la noche. Volvemos con esta conversación con el economista Dari Javier.